Hola a todos, bienvenidos a el primer ejercicio. Este ejercicio está bueno porque tiene dual, holgura complementaria, análisis de sensibilidades. Así que tenemos de todo acá. Vamos con la A. Primero le damos el ejercicio. Considere el siguiente problema de programación lineal, primal, es el primal, maximización, etcétera, 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 etcétera. Ya, ahí está. A. Formule el problema dual asociado. Ya, yo escribí aquí el problema primal con un par de anotaciones y ahora vamos a hacer el dual. Recomiendo para todos los videos y para todos los incisos, y si quieren para todo el ejercicio de una, que le pongan pausa, intenten hacerlo ustedes, si quedan en una parte que no saben qué hacer, o quieren ver si es que van bien, o ya llegaron al resultado y quieren ver si es que está bueno, pausen y adelanten y todo eso. Entonces vamos con el dual. Bueno, como es un problema de maximización, va a ser de minimización. Le voy a poner W. Y, como bien sabemos, tenemos que crear una variable que esté asociada a cada una de esas restricciones, ¿no es cierto? Ya, entonces, vamos. Esto era súper mecánico. Estos coeficientes que están aquí van a pasar a la función objetivo. Nos va a quedar 3 y 1, más 5 y 2, más 6 y 3. Perfecto. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a armar las restricciones? Vamos a armar las restricciones con estos, por ejemplo, todos los x1, mayores, menores, mayores, iguales o iguales, va a depender a este coeficiente que tenemos del x1 de la función objetivo. Vamos. Entonces nos quedaría y1 más y2, que no hay nada, más y3, menos 2 en nuestro lado derecho. Todavía no voy a poner los mayor iguales, menor iguales o iguales, eso lo vamos a ver después. ¿Ya? Vamos, rápido. Para la siguiente, esta que está acá, y1 más y2 más y3, coeficiente menos 3. Perfecto. Ahora lo mismo acá, asociado con este coeficiente. Vamos. Nos quedaría 3 y 1 más 2 y 2 más y 3 asociado con el menos 9. ¿Ya? Y ahora vamos con los signos. Estamos en un problema de maximización a minimización. Todas nuestras variables en este caso van a ser mayores o iguales, es decir, las restricciones en el problema dual van a ser mayores o iguales. Vamos, lo mismo, es de maximización a minimización. Si tenemos una restricción que es mayor o igual, entonces la variable asociada a esa restricción va a ser menor o igual. Por lo tanto, y1 va a ser menor o igual a 0, y 2 va a ser menor o igual a 0, e y3, como es un igual, es irrestricto. Perfecto. Y ahí tendríamos entonces el inciso A. Perfecto, vamos. Inciso B. ¿Qué nos piden en el inciso B? Si la solución óptima del problema dual es esto que está acá, encuentre la solución y el valor de la función objetivo del problema original, primal, utilizando holgura complementaria, justifique claramente su procedimiento. Ya, recordemos que la holgura complementaria nos dice que la multiplicación entre la variable dual multiplicada por su restricción asociada en el problema primal tiene que ser igual a 0 en el óptimo. Y se tiene que cumplir que nuestra variable de decisión del primal asociada a la variable dual
o sea, a la restricción dual, tiene que ser igual a 0. Eso tiene otra escritura de formalidad, yo lo escribo así porque es más simple y es exactamente lo mismo, así que vamos. ¿Qué datos tenemos entonces? Tenemos estos datos. No terminé de leer. Justifique claramente su procedimiento, sí terminé de leer, ya perfecto. Tenemos entonces que I1, I2 y 3 son 0, menos 1 y menos 2 respectivamente. ¿Tiene sentido eso? Sí, tiene sentido porque son negativos y aquí arribita habíamos puesto de que I1 es menor o igual a 0, I2 es menor o igual a 0 e I3 es restricto. Así que todo eso tiene sentido. Ya. Primeras cosas que podemos tirar al tiro. Sabemos que I2 es distinto de 0. Y ya habíamos dicho que la multiplicación entre la variable dual y la restricción asociada en el problema primal tiene que ser sí o sí 0. Es decir, si este es distinto de 0, entonces nuestra restricción tiene que ser sí o sí igual a 0. Es decir, tiene que cumplirse con igualdad. Ya. Entonces vamos a escribir eso. Y como I2 es distinto de 0, entonces la restricción 2, por eso le puse los nombres aquí, restricción 1, restricción 2, restricción 3, y de hecho aquí le voy a poner restricción 1, restricción 2, restricción 3, coma, o apóstrofe, no tengo idea de qué es eso. Ya. Vamos, entonces la restricción 2 del primal tiene que cumplirse con igualdad, o tiene que ser igual a 0. ¿Qué se refiere con que sea igual a 0? La primera es este es x2 más 2x3 mayor o igual a 5. ¿A qué me refiero con que esto sea igual a 0? Que x2 más 3x3 menos 5 igual a 0. ¿Ya? Es lo mismo que escribir esto, que se tiene que cumplir con igualdad. Es exactamente lo mismo. Así que lo voy a dejar así por mí. ¿Ya? También sabemos que I3 es distinto de 0. Entonces, como I3 es distinto de 0, entonces la restricción 3 del problema primal tiene que ser igual a 0. ¿Cómo nos queda eso? ¿Cuál es la restricción 3 del problema primal? X1 más X2 más X3 igual a 6. X1 más X2 más X3 tiene que ser igual a 6. Ok, perfecto. Ahora, nosotros sabemos todos los valores de las variables de decisión dual. Entonces lo puedo reemplazar, por ejemplo, aquí en R3'. Prima, ahí está la palabra, eso era lo que quería decir antes. Prima. Entonces, le voy a hacer aquí de R3'. 2, 3 por 0 más 2 por menos 1 más menos 2 mayor o igual a 9, a menos 9. ¿Para qué quiero hacer esto? Para lo siguiente. De aquí yo saco que menos 4 es mayor o igual a menos 9. ¿Es verdad eso? Sí, es verdad. Entonces, como la restricción 3' no se cumple con igualdad, entonces, sí o sí, vamos a ponerlo formal, como R3, digamos, no se cumple con igualdad, entonces el X3 tiene que ser igual a 0. Tiene que ser igual a 0, sí o sí. Y ahora que tenemos esta información de que X3 es igual a 0, reemplazamos acá y tenemos que X2 es igual a 5. Mira tú qué bonito. Por lo tanto, la restricción 2 del primal. La restricción 2 del primal vamos a tener que X2 es igual a 5. Y como X2 es igual a 5, lo vamos a reemplazar acá, en la última. Esto es 0, esto es 5. Por lo tanto, de la restricción 3 del problema primal tenemos lo siguiente, más 0 es igual a 6 y por ende x1 es igual a 1.
Tenemos x3, x2 y x1, que son todas las variables de decisión del primal. ¿Es verdad eso? Sí. Por lo tanto, es igual a 1,5,0. Y listo, tendríamos el primero. Mentira, no tenemos el primero. ¿Por qué no tenemos el primero? Porque además me piden el valor de z óptimo. ¿Cómo calculamos el valor de z óptimo? Reemplazamos estos valores de x que tenemos, los tenemos que reemplazar en nuestra función objetivo. Y al reemplazarlo en nuestra función objetivo, vamos a tener que z es igual a menos 17. Entonces estaríamos con el inciso B. Vamos con el inciso C. Realiza un análisis de sensibilidad para indicar cuánto es el máximo aumento del coeficiente de la función objetiva asociado a x2 para que la base óptima del problema lo siga siendo. Además, indique qué ocurre con el problema cuando el coeficiente aumenta en esa cantidad. Sea claro en su respuesta. ¿Qué es lo que nosotros queremos ver? ¿Qué pasa cuando cambia este coeficiente de acá? Ese coeficiente de ahí. Así que vamos con eso. Queremos ver si es que cambia el de x2, ¿no es cierto? x2 sabemos que es una variable básica, es distinta de 0. Por lo tanto, el análisis que nosotros queremos hacer, o que nosotros vamos a hacer, es de que todos los costos reducidos tienen que ser mayores o iguales a 0. Mentira, tienen que ser menores o iguales a 0. ¿Por qué tienen que ser menores o iguales a 0? Porque estamos en un problema de maximización. Y para que sea el óptimo, todos los costos reducidos tienen que ser menores o iguales a 0. ¿Ya? Eso es lo que queremos hacer. Voy a seguir escribiendo acá abajo. Abajo lo voy a escribir. Y voy a copiar esto de acá para estandarizar y que podamos ver bien cuáles son las básicas, cuáles son las no básicas. Saquemos las matrices porque tenemos que hacer esos cálculos. ¿Ya? Tenemos que hacer los cálculos de los costos reducidos. Entonces, estandaricemos. Aquí, en la restricción 1, nos vamos a dar cuenta que tenemos un exceso. Por lo tanto, aquí vamos a crear un S1. Aquí tenemos otro exceso. Y aquí no tenemos que agregar nada porque ya tenemos una igualdad. Perfecto. Entonces, lo agregamos. Voy a borrar esto de acá. Esto de acá también. Y vamos a agregar las variables artificiales. S1, S2, y esto se queda exactamente igual. ¿Ya? Igual e igual. 3, 5 y 6. Ya. Ahora, ¿qué nosotros sabemos de buenas a primeras con respecto a cuáles son básicas, cuáles son no básicas? De aquí, de los valores óptimos, sabemos que x1 es básica, x2 es básica y x3 es no básica. ¿Por qué x3 es no básica? Es igual a 0. Vamos. Básica, no básica. Ya, perfecto. Ahora con respecto a estas holguras de acá. ¿Cuáles serán básicas? ¿Cuáles serán no básicas? Ahora, una pregunta que también nos tenemos que hacer es ¿cuántas variables no básicas tenemos que tener? Ya. Recuerden que son n menos m, con n el valor de incógnitas y m el valor de restricciones. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 variables y tenemos 3 restricciones. Es decir, tienen que haber 2 variables no básicas. ¿Ok? Ya tenemos una, que es x3. Ahora tenemos que ver entre estas dos cuál es no básica. ¿Cómo podemos saberlo? Vemos cuál de las restricciones es activa. Porque, por ejemplo, si la restricción 2 es activa, significa que S2 es igual a 0 y por ende sería no básica. Vamos a ver.
¿De dónde podemos sacar información? ¿De dónde podemos sacar información? De estos cálculos que hicimos aquí en la B. ¿Y qué tenemos, por ejemplo? ¿Qué tenemos, por ejemplo? Esto de acá. Esto de acá. Los primeros datos que nosotros sacamos como I2, que es la variable de decisión 2 de la dual, que está asociada a la restricción 2, era distinta de 0, entonces la restricción 2 del primal tiene que ser activa, es decir, tiene que cumplirse con igualdad. Es decir, S2 tiene que ser igual a 0. S2 tiene que ser igual a 0. Y por ende, esta sería no básica y esta sería mi otra variable básica. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué es lo que nosotros queremos calcular? Habíamos dicho los costos reducidos. Para que cuando nosotros cambiemos un coeficiente de la función objetivo de una variable básica y se mantenga siendo el óptimo, tiene que cumplirse esto de acá. De que todos los costos reducidos tienen que seguir siendo menores o iguales a 0 en este caso para que cumplan con el criterio de optimalidad. ¿Perfecto? Perfecto. Entonces vamos, que tenemos que calcular los costos reducidos. Cn, Cb, b a la menos 1, tienen que ser menores o iguales a 0. ¿Ya? Las bases yo las voy a crear en orden. Digamos x1, x2, x3, x1, x2, x3 y todas las artificiales en ese orden. Súper bonito. ¿Ya? No me voy a enredar mucho. ¿A qué me refiero con eso? De que, por ejemplo, para las Cn, que son las no básicas, primero pongo x3 y s2 en orden. ¿Ya? En orden. Lo mismo para las básicas. x1, x2, x3 es no básica, entonces no. S1 era la otra básica. Y los coeficientes en la función objetivo son menos 2, si no me equivoco. Lo tengo acá, menos 2, sí. X2 es la que queremos ver cómo cambia, así que le ponemos C2. Y S1 no está en la función objetivo, por lo tanto, esa va ahí. Luego tenemos la matriz básica. Esto invito a que lo hagan ustedes, yo lo voy a hacer súper rápido. 0, 1, 0, 1, 1, 0. Esto a la menos 1. Bueno, ¿de dónde saqué esto? De acá. ¿Ya? De acá. Recuerden que la matriz básica es la de los coeficientes que acompañan a las variables en las restricciones, a las variables básicas. Y la matriz n a las no básicas. Y las que acompañan a las no básicas son 3, 2, 1, 0, menos 1 y 0. Y esto tiene que cumplirse que sea menor o igual a 0. Hacemos los cálculos, esto lo meten a la calculadora y les va a empezar a dar lo siguiente. Mira, lo voy a poner al tiro, de hecho. Les da menos 9, 0, menos 2 más 2C2. Lo pongo con corchetes para que se note bien la separación de los valores. Bueno, si lo pusieron bien en la calculadora les tiene que dar esto. Y de aquí nosotros empezamos a sacar conclusiones, ¿ya? Vamos con los primeros términos. Menos 9, menos 2, menos 2C2, tiene que ser menor o igual a 0. Y 0 más 2 más C2 tiene que ser menor o igual a 0. ¿Ya? De aquí a la primera, ¿qué sacamos? Que C2 tiene que ser igual a menos 2. Mentira, me equivoqué. Que C2 tiene que ser menor a menos 11 medios. Y aquí el abajo sí saco que C2 tiene que ser igual a menos 2. Me enredé. Ya. Perfecto. Y de hecho, esto también está malo. Me equivoqué aquí. Eso. Porque yo al despejar esto de acá, me va a quedar el C2 negativo, por lo tanto multiplico por menos 1 y ahí me cambia de dirección. Aquí me refiero con eso. Que aquí me va a quedar menos C2, C2 menor o igual a 11, entonces multiplico por menos 1 y me va a dar C2 mayor o igual a menos 11
partido menos 2. O sea, menos 11 partido 2. ¿Ya? Entonces ahí lo tenemos. Vamos con la conclusión de esto. ¿Qué podemos sacar de acá? De que C2 tiene que ser menor o igual a menos 2 y tiene que ser mayor o igual a 11 partido 2, que es menos 5,5. ¿Tiene sentido esto? Sí, tiene sentido. Tiene sentido. Tiene sentido. ¿Ya? Entonces ese es el rango primero por el que se puede mover el coeficiente. Ya, ahora nos preguntaban por un caso en particular. Realice el análisis de sensibilidad para indicar cuánto es el máximo aumento, ¿ok? Y indique además qué ocurre con el problema cuando el coeficiente aumenta en esa cantidad, ¿ok? El número máximo que nosotros podemos tomar es menos 2. Y nosotros tenemos menos 3. Es decir, máximo aumento, voy a poner aquí, por lo tanto, max aumento igual a menos 1. Ese es el máximo aumento. ¿Y qué pasa cuando llegamos al máximo aumento? Es decir, ¿qué pasa si C2 es igual a menos 2? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reemplazar este valor aquí y aquí y ver qué es lo que sucede. Cuando nosotros reemplazamos, nos va a dar menos 9, 0. Bueno, y haciendo la suma, la resta, las multiplicaciones, las divisiones, me da esto de acá. Y esto va a ser igual a los costos reducidos, ¿no es cierto? Y me va a quedar el primer costo reducido de menos 7, el segundo de 0. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Significa que tenemos múltiples óptimos. Múltiples óptimos. El costo reducido de esa variable es igual a 0. De esa variable no básica es igual a 0. Es decir, que si entra, la función objetivo no va a cambiar en nada. Y por lo tanto va a seguir teniendo el mismo valor de z, que es el óptimo. Por lo tanto tienes dos óptimos ocupando diferentes bases, diferentes variables básicas. Múltiples óptimos. Con el z igual a menos 12, si es que nosotros reemplazamos ese valor también aquí. Y seguimos y ocupamos estos valores que habíamos encontrado hace un ratito. Estos valores. ¿Por qué podemos ocupar esos mismos valores? Porque estamos en el rango de cambio, digamos, del coeficiente en el cual ocupamos la misma base. ¿Ya? Y los valores ahí no cambian. Sigue perfecto. Y hoy terminamos con la C. Vamos con la D. Vamos con la D. ¿Qué nos pide en la D? Vamos. Otro análisis de sensibilidad, si no me lo recuerdo. Sí, realice un análisis de sensibilidad para indicar cuánto es el máximo aumento del lado derecho de la primera restricción del problema primal para que la base óptima del problema lo siga haciendo. Además, indique qué ocurre con el problema cuando el lado derecho aumenta en esa cantidad. Sea claro en su respuesta. Ok, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Ya. Para el análisis de los lados derechos, para que siga siendo, digamos, la misma base, se tiene que cumplir esto con el cambio del lado derecho. ¿Ya? La base tiene que seguir siendo factible. Si hacemos ese cálculo y alguna de las variables llega a ser menor o igual a 0, significa que no es factible. ¿Ya? Así que vamos. Estamos analizando los valores de las variables básicas, que en este caso son x1, x2 y s1, como habíamos visto antes. Y hacemos este cálculo. La base, que ya lo habíamos calculado delante, menos 1,
y aquí tienen que ir los lados derechos. El lado derecho de la primera es la que queremos ver qué es lo que pasa. Y los lados derechos de los demás eran 5 y 6. Y esto tiene que ser mayor o igual a 0, siempre. Metemos esto en la calculadora. Nos va a dar que esa a la menos 1 es 0, menos 1, 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, 1. Y esto es lo mismo. ¿Cómo se multiplicaban dos matrices? Esto por esto sumando. Es decir, 0 por B1 más menos 1 por 5 más 1 por 6. ¿Ya? Entonces vamos, nos damos cuenta de que en estas dos multiplicaciones vamos a tener que hacer 0 por b a la menos 1, por lo tanto no vamos a saber nada de b a la menos 1. Y aquí lo mismo, 0 por b a la menos 1, no vamos a saber nada de b a la menos 1. Entonces la única multiplicación que hacemos es la de abajo. De todos modos voy a hacer las 3. Nos quedaría, por ejemplo, en la primera fila, menos 5 más 6 mayor o igual a 0. Esto te queda 1. Se cumple. En la segunda fila te queda 0 por b a la menos 1, b a la 1, b1, eso es b1. B a la menos 1, ¿qué estaba diciendo? 0 por b1, 0. 1 por 5, 5. 0 por 6, 6. Esto tiene que ser mayor o igual a 0. Está bien. Pero aquí viene información relevante. Menos 1 por b1, menos b1. 0 por 5, 0. 1 por 6, 6. Pasamos al otro lado. Multiplicamos por b, por b. Multiplicamos por menos 1. Tenemos que b1 tiene que ser menor o igual a 6. ¿Ya? Es decir, ¿cómo se mueve? Menos infinito. b1, 6. ¿Qué significa esto? Que la disminución permisible no hay. Es infinita, ¿ok? Podemos disminuir ese valor tanto como nosotros queramos. Y el lado derecho, es decir, el aumento permisible, como partemos del 3 y lo máximo es 6, el aumento permisible es de 3. ¿Ya? Bueno, nos preguntan qué pasa cuando aumentamos este máximo. ¿Ya? Si B1 es igual a 6, veamos qué pasa. Vamos aquí a las restricciones, por ejemplo. Si esto es igual a 6, con todos los valores que nosotros de acá conocemos. ¿Ya? Si esto es 6, con todos los valores de acá que conocemos. X1, ¿cuánto varía? 1. X2 era 5 y X3 era 0. No voy a tomar en cuenta esta por ahora. ¿Ya? Lo voy a reemplazar en la original, digamos. Acá. Si esto es 6. Esto era 1. Este era 5 y este era 0. X3 vale 0. 1 más 5, 6. 6. ¿Qué significa eso? Que se cumple con igualdad. Si el lado derecho de la primera restricción es 6, entonces la restricción 1 se cumple con igualdad. Esa es nuestra conclusión. ¿Ok? Se cumple con igualdad. Si B1 es igual a 6, entonces R1 se cumple con igualdad. ¿Y qué pasa si R1 se cumple con igualdad? ¿Qué pasa entonces con nuestra variable artificial? Vale 0. Este exceso no existe, no hay exceso. S1 es igual a 0, si es que esto es igual a 6. Si B1 es igual a 6, entonces R1 se cumple con igualdad. Y, por lo tanto,
S1 es igual a 0. ¿Qué pasa con eso? Que S1 es básica. Entonces, como S1 es igual a 0 y es básica, es una variable básica, entonces la solución óptima es degenerada. ¿Por qué es degenerada? Porque tenemos que una variable básica es igual a 0. ¿Ya? Entonces la solución es degenerada. Y con eso terminaríamos el ejercicio. ¿Cierto? Sí. Con eso terminamos el primer ejercicio. Hasta luego.